Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Vamos a agradecer, por favor, mantener los micrófonos y las cámaras de sus equipos apagados para tratar de mantener la mayor atención posible a la actividad que estaremos realizando en estos 40 minutos aproximadamente. Este webinar es patrocinado por nuestro aliado en Bolivia, IS Energía, y nuestros aliados en Colombia, CST Consultoría y Elite Training. El mes de mayo vamos a estar dictando otro webinar. Esto lo vamos a hacer semanalmente, aprovechando la coyuntura del coronavirus. Y gracias a todos los que participaron en la encuesta divulgada por nuestras redes sociales en cuanto a la escogencia o elección de la serie de webinars que se iban a dictar en el mes de mayo, referido a los análisis de peligros y riesgos de procesos. Para los que no nos conocen, nosotros somos una empresa de consultoría en seguridad funcional y riesgo. Nosotros contamos con personal altamente especializado, certificado en cada una de las tareas que desarrollamos dentro de nuestra organización, y contamos con un sistema de gestión de seguridad funcional conforme a la normativa IS 61511. Tenemos procedimientos certificados a través de Rixnology y pues ofrecemos servicios y asesorías en todas las etapas del ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad, y adicionalmente ofrecemos servicios y asesoría en todo lo que respecta a la seguridad de procesos en la industria petrolera, petroquímica y de manufactura. CCF cuenta con 6 de negocio. Una de ellas es todo lo referido a los estudios o análisis de peligros y riesgos, ASOP, WARIF, APP, ACR, análisis de consecuencias. Hacemos todo tipo de servicios, como ya le indicamos, servicios de asesoría en el ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentados de seguridad, desde su conceptualización hasta el desmantelamiento de una función instrumentada o del SIS, un SIN específico. Hacemos todos los estudios relacionados con los sistemas de fuego y gas. Hemos creado desde hace un tiempo una nueva unidad de negocio referida a cybersecurity. Esto pues gracias a la actualización de la IS en relación a la seguridad de los procesos por vulnerabilidad de los software. Y tenemos una unidad de negocio que está relacionada a proyectos especiales o estudios especiales, por ejemplo, sistema de gestión de alarma, sistema de gestión de seguridad de procesos o process management, igualmente revisión de normativas. Ayudamos a nuestros clientes a hacer normas, guías, procedimientos, y una última unidad de negocio que es la capacitación, que es la que nos concierne el día de hoy, que lo hacemos a través de webinars gratuitos, de cursos in company, de programas de certificación, diplomados o programas de capacitación en cada una de las áreas que nosotros nos desarrollamos. Nosotros estamos enmarcados en un ciclo de vida de seguridad porque así lo establece la norma. Es un requerimiento de la normativa de IS 1511, tanto para los proveedores que suministren productos o servicios que deben contar con un sistema de gestión de calidad, como aquellos proveedores o servicios que son utilizados por una organización para demostrar que cumplimos con la norma IS 1511. En ese caso debemos contar con un sistema de gestión de la seguridad funcional.
Nosotros pensamos y entendemos pues, que el conocimiento debe ser compartido y es requerimiento de la normativa IS 611 que todo el personal debe contar con competencias adecuadas, validadas, y debemos como organizaciones garantizar que esas competencias puedan ser logradas en cada una de las personas que tienen relación o que tienen actividades que se relacionan con los sistemas instrumentados de seguridad. Nosotros operamos o estamos trabajando desde el año 2006. En la región atendemos varios países, desde Estados Unidos hasta Argentina. Como le indiqué, nuestro personal está certificado y nuestros procesos están certificados a través de Technology. Contamos con una alianza con esta organización para poder certificar a personal de seguridad funcional, lo que se dedica al área de seguridad funcional acá en Venezuela. Hemos logrado desarrollar nuestras propias herramientas de software y tenemos o contamos con programas, 2 programas de capacitación, uno de seguridad funcional específico para seguridad funcional y otro específico para la seguridad del proceso de ingeniería de riesgo. Hemos logrado que asciendan a 2 grandes diplomados avalados por la Universidad Metropolitana de Venezuela. Esperemos próximamente poder lanzar estos 2 diplomados vía online. Muy bien, y para entrar en materia, si queremos hablar de gestión de riesgo, tenemos que referirnos a la filosofía de diseño seguro. Y el diseño seguro se basa en 3 principios claves. Uno de ellos es establecer los criterios o considerar los criterios que se manejan para poder hacer un diseño seguro. Los criterios pueden ser considerados a través de unas estrategias gerenciales. Las estrategias gerenciales para diseñar se refiere a considerar un diseño inherentemente seguro. Esto se refiere a considerar materiales menos peligrosos, considerar condiciones de operación menos no extremas o menos peligrosas. Estrategias pasivas como son escoger o seleccionar materiales más robustos para los equipos, tuberías, certificaciones de acuerdo o edificaciones de acuerdo a la normativa, garantizar adecuadas separaciones entre equipos, estrategias activas, que son todos aquellos elementos que nos permiten intervenir, hacer una interrupción en la secuencia de eventos de un escenario peligroso a través de sistemas de control de procesos o sistemas instrumentados de seguridad o cualquier otro elemento que ejecuta una acción para su interrupción. Y pues estrategias procedimentales para poder operar, mantener, realizar paradas de forma segura e incluso contar con estrategias para los planes de respuesta y control de emergencia en caso de que se dé una pérdida de contención. La otra manera de establecer los criterios de diseño es a través de los enfoques técnicos. Y estos enfoques están relacionados con evaluar la reducción, qué tanto somos capaces de reducir, por ejemplo, inventarios o de reducir los materiales peligrosos en las actividades de proceso, si podemos o no considerar sustitución de, por ejemplo, tecnologías, una tecnología compleja por una tecnología más sencilla, nos permitiría pues, reducir los riesgos, así como escoger un catalizador menos peligroso para un proceso específico, considerar condiciones moderadas como otro enfoque técnico de los criterios de diseño seguro, de desarrollar o garantizar que se hagan limitaciones de efectos
considerando la separación adecuada entre equipos, edificaciones reforzadas, por ejemplo, o edificaciones de procesos para confinar una actividad peligrosa, tal como el ejemplo más común y más claro para todos de un proceso de generación a través de actividades nucleares. Y el último enfoque es sobre la simplificación que debemos desarrollar o realizar las cosas pues, lo más sencillo posible. Un sistema de control sencillo, simple, procedimientos que le permitan a los operadores y mantenedores realizar o desarrollar sus tareas de forma simple, evitando los errores sistemáticos que pueden suceder a lo largo de sus tareas. Otro de los principios en diseño seguro es pues, diseñar capas. Todos muy bien conocemos este principio que se refiere a garantizar las capas de prevención desde un diseño inherentemente seguro, un sistema básico de control de proceso, sistemas de alarma, sistemas instrumentados de seguridad, todo aquello que permita prevenir que se materialice la pérdida de contención, y el diseño de las capas referidas a mitigación, que es relacionado con aquellas acciones que hacemos o acometemos una vez que se da la pérdida de contención. Algunas otras literaturas hablan de capas proactivas en el caso de prevención y de capas reactivas en el caso de mitigación. Y el último principio, o el tercer principio en diseño seguro, es lo referido a los estudios de riesgo. Básicamente lo que nos compete el día de hoy, y muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿qué estudio de riesgo necesito? ¿Cuál de todos los estudios de riesgo que existen necesito desarrollar para avanzar a la siguiente fase de ingeniería? ¿O qué estudio de riesgo necesito para validar que los riesgos de la instalación son aceptables, son tolerables? ¿Es un HAZOP? ¿Es un ACR? ¿Es un estudio SIL que necesito? ¿Qué necesito desarrollar para, digamos, estar tranquilos y poder usarlo dentro del proceso de toma de decisiones del proyecto? Para eso necesitamos recordar cuál es el ciclo de vida de una instalación, y recordemos que básicamente el ciclo de vida inicia con una visualización, una ingeniería conceptual, ingeniería básica de detalle, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento. En cada una de estas fases del ciclo de vida se pueden desarrollar, o mejor dicho, se deben desarrollar estudios de riesgos. ¿Por qué? La razón es muy simple. En cada fase tenemos un objetivo o podemos lograr unos resultados. En la fase inicial, que es visualización y conceptualización, lograremos con los estudios de riesgo eliminar peligros y reducir considerablemente las consecuencias. Evidentemente, si cambiamos un material peligroso por un material menos peligroso, estamos reduciendo las consecuencias. Si sustituimos una tecnología peligrosa por una que no lo es, estamos eliminando los peligros. Entonces, en estas dos fases es cuando nosotros podemos garantizar cambios considerables en la reducción de riesgo a través pues, de los estudios de riesgo que podemos desarrollar. Porque en la ingeniería básica de detalle, lo único que nosotros podemos hacer con los estudios de riesgo es reducir esos riesgos inherentes en el proceso. Ya la tecnología fue escogida, ya el diseño fue establecido, ya se establecieron las condiciones de operación, y cambios sustanciales en estos factores no es más que un cambio de proyecto, y deberíamos hacer una reconceptualización de la ingeniería, pasando nuevamente por los estudios que nos permitan
eliminar y reducir las consecuencias. Entonces, como les decía, en la ingeniería básica y en la ingeniería de detalle, los estudios de riesgo lo que nos permiten es reducir esos riesgos. Evidentemente, en una ingeniería básica, esa oportunidad es mayor, la oportunidad de reducción de riesgo es mayor a la que podemos lograr en la ingeniería de detalle. En las siguientes fases del ciclo de vida de administración, como lo son construcción, el prearranque, operación y mantenimiento, los estudios de riesgo nos permiten mantener esos niveles de riesgo que previamente aceptamos como organización. Ingeniería de detalle se supone que se congela, por decirlo de alguna manera, iniciamos una construcción en base a esa ingeniería de detalle. Si existe alguna modificación, debemos desarrollar esos estudios de riesgo que nos permitan mantener o validar que los niveles no hayan sido superados a los establecidos en la fase anterior. Una modificación durante operación es exactamente lo mismo. Finalmente, en el ciclo de vida de mi instalación, cuando sucede el desmantelamiento, decidimos desmantelar una unidad de proceso, lo que nos permite o nos ayuda los estudios de riesgo es pues, hacer un desmantelamiento de forma segura, eliminar los peligros que están asociados a los procesos de desmantelamiento, por ejemplo, de desmantelar un tanque, una unidad de proceso, un tren de producción, etc. Les hablaba de la oportunidad de la reducción de riesgo. Le hice referencia hace un momento que tenemos oportunidad de reducción de riesgo en ingeniería básica mayor a la oportunidad que tenemos en la ingeniería de detalle. Pero normalmente nosotros nos encontramos que nuestros clientes únicamente se enfocan a la fase de ingeniería básica y la fase de ingeniería de detalle para desarrollar los estudios de riesgo. Y muchos de ellos no lo hacen de manera consciente, sino lo hacen porque es un requerimiento, es un requisito de una normativa, porque la ley te lo exige, porque la organización te pide o te da un checklist que si no haces el estudio HACCP no puedes avanzar a la siguiente fase de ingeniería, y resulta que no están conscientes o no son conscientes de los beneficios que pueden dar los estudios de riesgo en cada una de las fases del ciclo de vida de la instalación. Entonces, más bien, a veces es una carga para los gerentes de proyectos desarrollar los estudios de riesgo y no lo ven como una oportunidad de gerenciar los riesgos. Nos olvidamos entonces de todos los estudios de riesgo que podemos desarrollar a lo largo del ciclo de vida de la instalación y solamente nos enfocamos en la ingeniería básica e ingeniería de detalle, pero ya es tarde. Ya es tarde porque ya se decidieron las condiciones de operación, ya se decidieron los materiales, ya se decidió la tecnología y es tarde para hacer un cambio que pudiera ser dramático para el proyecto. Y muchas veces por eso los estudios de riesgo quizás no son bien vistos por los que lideran un proyecto en una organización. Entonces la oportunidad de riesgo, como les decía, mientras más temprano actuemos, en consecuencia, vamos a lograr una mayor brecha de reducción de riesgo. Si logramos eliminar peligros y logramos reducir drásticamente las consecuencias en la visualización y en la conceptualización a través de estudios, por ejemplo, HACCP, WAIF o análisis de consecuencias, pues para las otras fases, el esfuerzo que debemos realizar para mantener esos niveles de riesgo o para reducir esos riesgos va a ser menor, porque es justamente en los inicios que tenemos esa mayor oportunidad de reducción de riesgo. En las siguientes fases, esa brecha va a ir disminuyendo y en operación y mantenimiento, a través de los estudios de riesgo conocidos que se pueden hacer en esta fase, la oportunidad de riesgo es mínima. Siempre va a haber una oportunidad de mejora en todo proyecto, en toda instalación, en toda actividad que estemos desarrollando.
Y pues obviamente siempre vamos a lograr conseguir algunas mejoras en nuestros procesos, pero esa mejora no nos va a dar una reducción considerable del riesgo. Y el desmantelamiento, los estudios que pueden ser aplicados para desmantelar el equipo, pues no tenemos prácticamente oportunidad de eliminar o de reducir los riesgos de las instalaciones que quedan operativas. Ahora, en caso de que el desmantelamiento sea total, pues obviamente la reducción del riesgo es máxima porque estamos eliminando los peligros. Pero si queda algo en operación en esta fase, cuando estamos desmantelando un equipo adyacente, pues no tenemos realmente oportunidad para hacer ninguna reducción de riesgo sobre lo que queda operativo. Entonces, es importante saber, entender que la oportunidad de la reducción de riesgo va decreciendo a medida que el ciclo de vida de la instalación va avanzando en el tiempo. Fíjense cómo existe una cantidad de estudios de riesgos que se pueden desarrollar a lo largo del ciclo de vida de instalación. Esto solamente son algunos estudios de riesgo. No son quizás los más conocidos. Hay muchísimos estudios de riesgo que pueden ser desarrollados y estudios especiales que se pueden desarrollar dependiendo del caso. Pero no solamente es en la ingeniería básica, en la ingeniería de detalle que se deben hacer estos estudios. Es a lo largo de todo el ciclo de vida de una instalación. Nosotros como CSF recomendamos esta pequeña matriz para la ejecución de los estudios de un proyecto o de acuerdo a la fase de cada uno de los proyectos. Esto es una recopilación pues, de mejores prácticas, de normativas, de la ISO 31000, de normas o procedimientos de organizaciones clientes que hemos ido recopilando y hemos ido en esta matriz donde básicamente coinciden los puntos de estudios de riesgo que nosotros denominamos como altamente recomendables en cada una de las fases y aquellos estudios de riesgo que se deben hacer o que consideramos recomendables en función de las modificaciones que existan en el proyecto. Esto nos da pues una orientación sobre qué estudios de riesgo podemos desarrollar cuando nace la concepción de una planta o de un proyecto. Cuando el proyecto, digamos, es un proyecto limpio, en cada una de las fases podemos ir desarrollando los estudios y nos podemos apegar perfectamente a esta matriz, siempre y cuando la naturaleza del proyecto o los estudios de riesgo sean aplicables en función a la naturaleza del proyecto. Y una planta existente normalmente nos dice, pues, debemos hacer en nuestras organizaciones referente a las actualizaciones de los estudios de riesgo. Es por eso que cuando son plantas nuevas o actualización en plantas existentes, estamos casi seguros de lo que debemos hacer, porque tenemos guías y orientaciones. Sin embargo, cuando existen modificaciones en la planta existente o cuando hay otro tipo de proyecto, nos volvemos a hacer la pregunta, ¿qué tipo o qué estudio de riesgo necesito desarrollar? ¿Qué debo hacer en las modificaciones en plantas existentes? O si es otro tipo de riesgo. Entonces, cuando hay modificaciones en plantas existentes y requerimos hacer cambios de inventarios porque estamos creciendo en producción, no sabemos qué tipo de riesgo, qué tipo de estudio realizar. Hacemos un HACCP, hacemos un ACR, hacemos un análisis cuantitativo de riesgo, perdón, o un análisis de consecuencias. Si estamos incorporando una unidad de proceso para crecer en producción, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si afectamos a la unidad de proceso adyacente? ¿Qué estudio de desarrollo? ¿Qué estudio complementario necesito para la unidad adyacente? ¿Qué pasa si hay cambios de variables de proceso? O si cambiamos la dieta de la planta o la alimentación de la planta cambia
en su composición. O si por el contrario decidimos que un horno de vieja edad, de una refinería vieja, por ejemplo, decidimos pues migrar su tecnología a algo reciente, actualizado, según las prácticas y normativas o estándares actuales, con sistemas de parada de emergencia seguro, un buen BMS. ¿Qué debemos hacer si cambiamos esa tecnología? Tengo que hacer un análisis cuantitativo de riesgo, tengo que hacer un HACCP. ¿Qué debemos desarrollar para poder soportar la decisión del cambio o para poder validar que el cambio no está incrementando el riesgo de la instalación? O si se incrementa, ¿qué estudio de riesgo puedo utilizar para tomar medidas de reducción acertadas? Incluso muchas instalaciones que colocan sistemas fuera de servicio, no como un desmantelamiento total, dándole fin al ciclo de vida de esa facilidad, sino que sencillamente colocan el equipo fuera de servicio y pues no sabemos qué estudio de riesgo debemos desarrollar. Como eso, los tipos de proyectos que pudieran generar riesgos de proceso, como la incorporación de una planta de generación de respaldo, que tiene riesgos inherentes, porque puede ser una generación a gas, o porque incorporamos, por ejemplo, una estación de servicio de combustible para los vehículos de los operadores y mantenedores, porque es una refinería muy grande, es una población muy grande, es una extensión muy grande de la instalación y necesitamos pues surtir a nuestros vehículos en nuestras facilidades, o porque sencillamente decidimos construir o crecer o cambiar las unidades de negocio y construimos facilidades adyacentes a las que ya existen. Entonces, en esos casos no sabemos qué hacer, qué estudio de riesgo necesito desarrollar, así como los otros tipos de proyectos que no generan riesgo de proceso, pero que son vulnerables y que pueden ser afectados por los riesgos de los procesos. Por ejemplo, las edificaciones portátiles, como ven en la lámina o en la diapositiva, un tráiler o una edificación temporal que se necesite para hacer alguna actividad en la instalación de parada de planta, de mantenimiento. ¿Dónde lo puedo ubicar? ¿Cómo voy a garantizar de que esa edificación temporal es segura o está dentro de los niveles de riesgo aceptable o tolerable por la organización? O aquellas edificaciones no atendidas, por ejemplo, un almacén o un depósito que necesitamos pues, construir en nuestras facilidades existentes por requerimiento de procura o de cualquier cambio en la organización que suceda, o porque sencillamente decidimos evaluar o hacer un análisis al detalle de los sistemas de protección contra incendio de un área específica y hay que incorporar nuevos monitores o hay que cambiar algunos monitores de ubicación porque nuestra planta está creciendo. ¿Qué hago con esos monitores? ¿Dónde los ubico? ¿Qué considero? El estándar que dice la normativa referente al mínimo espaciado que debe tener sobre un equipo, o es preferible revisar estudios de riesgo para ver en dónde el monitor va a estar en un área, donde se encuentra un área segura para que los operadores puedan accionarlo de forma segura. Entonces, no solamente es qué estudio de riesgo necesito, es también entender cuándo necesito desarrollar los estudios de riesgo. Ya lo vimos, cada una de las fases del ciclo de vida necesitamos, del ciclo de vida de la instalación, necesitamos desarrollar estudios de riesgo. Pero además existen entonces esas interrogantes adicionales que debemos hacernos. Si existen nuevos riesgos, si es un proyecto, si es una modificación, estamos incorporando nuevos riesgos a nuestra instalación, si impactan o modifican la frecuencia de los escenarios peligrosos, si impactan o modifican las consecuencias que se generan de un escenario peligroso y si es vulnerable o no sobre los riesgos del proceso de la facilidad existente. Nosotros como CSF creamos una guía fácil, una guía de bolsillo, por decirlo de alguna manera, para poder
orientarnos de una manera más sencilla y más fácil de qué es lo que debemos hacer o qué no debemos dejar pasar por alto en caso o en el desarrollo de los estudios de riesgo. Tenemos, como ya les comentamos, qué hacer en caso de plantas nuevas, de plantas existentes, de otros tipos de proyectos. Cuando hablamos de planta existente, pues sencillamente nos vamos a la matriz de estudios recomendados que vimos anteriormente, o lo que nos dice nuestra organización, o las mejores prácticas de ingeniería, y pues desarrollamos los estudios según la fase que nos encontremos en el ciclo de vida. Claro, los estudios que sean aplicables según la naturaleza del proyecto. Si no existen plantas vecinas, pues seguimos avanzando en la fase del ciclo de vida de la instalación y hasta que podamos, digamos, de alguna forma cerrar los estudios de riesgo a medida que vaya avanzando. Pero si existen plantas vecinas alrededor de nuestra planta nueva, es necesario validar si los impactos que generan la planta nueva pueden afectar a la planta vecina. Si estamos afectando una planta vecina, es necesario que la planta vecina deba actualizar sus estudios de riesgo, porque el riesgo es acumulativo. Y los riesgos que generan esta planta nueva a combinarse con los riesgos que genera la planta vecina, pueden resultar en riesgos, van a resultar obviamente en riesgos más altos, y lo que debemos validar es que esos riesgos no pasen de los niveles que nosotros hemos considerado aceptables. Pero si por el contrario la planta vecina genera impacto sobre la planta nueva, pues entonces nosotros debemos complementar los estudios de riesgo de esta nueva planta con los riesgos o los estudios de riesgo que genera la planta vecina, para validar pues que los riesgos no sean intolerables o que estén dentro de los riesgos tolerables de nuestra organización. Si esto no es así, pues sencillamente hay que reconsiderar la ubicación o la distribución de las unidades de proceso dentro de nuestra instalación. Si hablamos de plantas existentes, en el caso que hablemos de plantas existentes, existen dos vertientes, pues una referida a las actualizaciones periódicas, que eso nos las dan las leyes locales. Hay algunas localidades que tienen leyes específicas sobre la actualización de los estudios o de algunos estudios de riesgo. También las normativas nos hacen referencia a esas actualizaciones. Las prácticas o las mejores prácticas de ingeniería nos hacen también referencia a esas actualizaciones, y pues desarrollamos aquellos estudios que sean aplicables según el tipo o la naturaleza de la instalación. Si hablamos de modificaciones en el proceso de una planta existente, pues debemos hacernos la pregunta si estas modificaciones afectan o impactan la frecuencia o las consecuencias. Si modifican la frecuencia, primero debemos validar qué tipo de frecuencia estamos modificando. Frecuencia de falla de los equipos o frecuencia de fuga de los equipos. Dependiendo de esto, vamos a saber qué tipo de estudio de riesgo desarrollar. En el primer caso, para la frecuencia de falla, pues seguramente tengamos que hacer o actualizar el LOPA, desarrollar nuevamente las SRS, verificar o validar que los sistemas instrumentados o las funciones instrumentadas de seguridad cubran la brecha de riesgo que ahora se modificó por la afectación de la frecuencia de falla. Y en el caso de que sea por frecuencia de fuga, pues seguramente tengamos que actualizar los análisis cuantitativos de riesgo. Si modificamos la consecuencia, pues son muchos los estudios que debemos desarrollar o actualizar en función de la naturaleza del proceso, como los análisis cuantitativos de riesgo, el PHA, el LOPA, los mismos estudios de consecuencia, árboles de evento, etc. Si hay una modificación en el proceso, pero
no modifica la frecuencia, no afecta las frecuencias o no afecta las consecuencias, pues sencillamente estamos hablando de otro tipo de proyecto. No genera riesgo como tal o sencillamente no forma parte del proceso. En ese caso, los otros tipos de proyectos debemos evaluar si este tipo de proyecto genera riesgo. En el caso que genera riesgo, debemos preguntarnos, ¿es parte del proceso? Si es parte del proceso, estamos hablando de una modificación de una facilidad existente. Si no es parte del proceso, estaríamos hablando o podríamos considerar que este tipo de proyecto puede ser una unidad o una planta nueva, y en ese caso nos vamos a lo que vimos anteriormente en las plantas nuevas. Si no genera riesgo, debemos pues preguntarnos si este proyecto es afectado por los riesgos adyacentes. Si hay afectación de los riesgos adyacentes sobre este proyecto, pues debemos evaluar esos riesgos. A ver si, por ejemplo, la ubicación del tráiler es segura, o si la ubicación de los equipos, por ejemplo, de un hidroneumático, de una bomba de agua de servicio, es adecuada y que no está expuesto a unos riesgos que pudieran impactar en la continuidad de las operaciones de esa unidad. Y en todo caso, siempre vamos a tener que desarrollar otro tipo de estudios de seguridad en caso de estos tipos de proyectos que no generan riesgo, como identificación de peligros o revisiones de seguridad. Muchos, cuando me hacen esta pregunta, oye, ¿y qué tipo de estudios de riesgo vas a hacer algo que no genera riesgo y que no es afectado por ningún riesgo? Pues sí, a un laboratorio se puede hacer un estudio de identificación de peligro siguiendo la metodología PHA, a una edificación, oficina, un taller, se pueden hacer estudios de identificación de peligro siguiendo la metodología PHA perfectamente, y los resultados que se pueden encontrar en esa actividad realmente los podría sorprender. Entonces, este diagrama, digamos que nos permite visualizar, orientarnos más fácilmente sobre lo que debemos hacer y no solamente enfocarnos al proyecto. Algunas veces nos enfocamos a la modificación o al proyecto y no vemos qué estamos impactando o qué estamos modificando. Queremos incluir una bomba nueva en la instalación y solicitamos en las especificaciones de contratación de estudio de riesgo la actualización del ACR. O mejor dicho, no decimos que es actualización del ACR, sino que sencillamente solicitamos un ACR para esa bomba. Y no estamos viendo o no estamos recordando que el riesgo es acumulativo y debemos actualizar en función del cambio que se haga posiblemente toda el análisis cuantitativo de riesgo. Esto va a depender pues obviamente de la naturaleza del proyecto, del tamaño de la instalación y del cambio o el tamaño del cambio que se haga en la instalación para validar o verificar si es necesario la actualización de un proyecto, de un estudio u otro estudio. En resumen, ya sabemos entonces que la oportunidad de oro para reducción o para la reducción de riesgos siempre va a ser en la fase temprana de un proyecto, y es allí donde tenemos que hacer la inversión de nuestros recursos. Tenemos que tener claro que todo proyecto o instalación va a requerir más de un estudio de riesgo. Ya perdí la cuenta de cuántas veces un cliente dice que ya hizo los estudios de riesgo. Le preguntamos, ¿qué estudio de riesgo hiciste? El HACCP. Oye, pero el HACCP tiene un fin único, un objetivo único. Identificación. Otros estudios es para análisis de peligro. Otros estudios es para evaluación de riesgo. Entonces, quizás nos perdemos en el área de la ingeniería de riesgo, los estudios de riesgo, no entendemos. Cada estudio tiene un fin único y persiguen, pues, como le dije, un fin único sobre la fase de proyecto para la reducción de riesgo o controlar los riesgos. Estos estudios, todos los estudios de riesgo son documentos vivos, no es para hacer un checklist y avanzar en la ingeniería. Los estudios de riesgo deben mantenerse
en revisión, deben actualizarse a medida que va avanzando el ciclo de vida de una instalación por las modificaciones que se requieran de forma natural en todo proyecto. Entonces, no es un documento para poder tomar la decisión de avanzar de fase de ingeniería, no. Es un documento vivo que se debe mantener desde la visualización hasta el desmantelamiento de la organización. Y cada uno de ellos, el HACCP, el análisis cuantitativo de riesgo, el LOPA, las especificaciones de requerimiento de seguridad, etcétera, etcétera. Porque además de eso, no existen proyectos iguales. Entonces, no es, dependiendo de la naturaleza del proyecto, va a aplicar un tipo de estudio de riesgo distinto a lo que pudiera aplicar a otro proyecto. Algunos casos especiales que van a requerir estudios especiales. Pero siempre vamos a tener presente que ningún proyecto es igual, por más parecido que sean. Siempre se deben hacer los estudios específicos para cada uno de ellos. Bien, tenemos tiempo entonces para una ronda de preguntas o comentarios. Pueden hacerla a través del chat y podemos ir, pues, aquí tenemos saludos de varias personas, muchas personas conocidas. Saludos a todos ustedes. Tenemos una pregunta. ¿Qué tipo de mecanismos son válidos para gestionar las competencias que no sea la certificación? Bueno, lo primero que habría que revisar es si dentro de la organización existe algún tema o algo que norme las competencias del personal, que dicte sobre las competencias del personal. Si no lo hubiere, pues en función a la tarea que vayas a desarrollar o que se vaya a desarrollar, debes buscar o debemos buscar las mejores prácticas de ingeniería o normativas como la IEC. La IEC es un estándar seguida por la mayoría de las organizaciones y empresas a nivel mundial, y pues ella es muy clara sobre la generación de competencias. Sin embargo, las competencias pueden ser validadas a través de demostración de evidencia o evidencia sobre la experiencia del personal, tus supervisores en cada una de las organizaciones donde has desarrollado alguna actividad pueden ser también evidencia de las competencias que tienes en el desarrollo de las actividades que pudiste desempeñar en cada una de esas organizaciones. Los cursos de capacitación y de formación también son pues, evidencia de las competencias que tienes sobre una tarea específica. Entonces, hay varias maneras de hacerlo, no solamente la certificación. Hay algunas organizaciones que sí piden o requieren que las personas sean certificadas para poder desarrollar una actividad en específico. Como les decía al principio, si una organización quiere demandar validez de una tarea específica sobre seguridad funcional y esta organización se basa en la IS 61511, pues seguramente te van a pedir una certificación de competencia en el área de seguridad funcional. Pero hay muchas maneras de gestionar las competencias. Por aquí hace un comentario: más que un sistema de control sencillo, simple, es el HMI, ¿cierto? Por favor, compartir las diapositivas. Sí, por supuesto, vamos a compartir las diapositivas una vez que terminemos el webinar. En el transcurso del día vamos a estar haciendo la divulgación. Saludos Francisco Sánchez y Ricardo Villalongo. Buenos días. Con relación al estudio FERA, Carpio, el amigo Carpio, el estudio FERA, ¿ustedes lo realizan con software de plano tipo Fast Trace Canary o el cliente por exigencia les requiere un estudio 3D de dinámica de fluido computacional para el mismo? Bueno, cada cliente tiene sus exigencias particulares. Nosotros normalmente trabajamos con el Canary, un estudio FERA, dependiendo de cuál es el alcance o qué es lo que busca. Hay que tener cuidado con realmente lo que busca el cliente con el estudio FERA.
A veces sencillamente hacemos la evaluación de riesgo para medir cómo ese riesgo va cambiando en el tiempo y ver si los elementos que consideramos para controlar los riesgos durante la mitigación son suficientes o no. Nosotros normalmente lo desarrollamos en dos dimensiones. Hacemos uso del Canary. También hemos trabajado con el FAS a través de uno de nuestros aliados comerciales, pero no hemos trabajado en estudios 3D. Eso sí, no lo hemos hecho hasta el momento. Luis Torre nos dice, en las modificaciones del proceso y de facilidades de planta pueden haber proyectos menores, revamping y o ampliación. Los mapas de isoriesgo construidos cuantitativamente permiten administrar los diferentes cambios y proyectos, ciertamente. Si no tuviera mapa de isoriesgo, ¿qué es lo mínimo recomendado? Bueno, hay que entender que el mapa de isoriesgo es para el riesgo o los mapas de isoriesgo es una manera de medir el riesgo de fatalidad. ¿Okay? Es uno de los tantos estudios de riesgo que se tienen. Normalmente las organizaciones, para poder dar continuidad a un proyecto, debe desarrollarse el estudio de riesgo cuantitativo, el índice de riesgo geográfico o el riesgo, riesgo individual geográfico o el riesgo social. Y si no está esto, hay que revisar qué consideraciones tiene la organización sobre los estudios de riesgo, porque hasta el momento con todas las que hemos trabajado, pues cada una de ellos hacen sus mapas de riesgo. Sin embargo, si son proyectos menores, dependiendo del cambio, la magnitud del cambio, pues pudiéramos hacer sencillamente un HAZOP o un what if o un análisis de consecuencias. Si es una bomba pequeña o una bomba que no sea de capacidades extremas, se puede manejar fácilmente con otro tipo de estudios sin necesidad de actualizar el estudio de isoriesgo. Yolimar Alcalá, buenos días. En el ciclo de vida de un proyecto se considera la etapa de revisión prearranque. ¿Qué tipo de estudio de seguridad puede ser considerado en esta fase previa al arranque de una instalación? Básicamente el checklist es la actividad que prela en la fase de prearranque. Al igual que el checklist lo podemos aplicar en cada una de las fases, la revisión prearranque normalmente lo que hacemos es un safety start review, una revisión de seguridad de arranque que normalmente lo manejamos a través de herramientas como checklist. Luis Torres, en el análisis de consecuencias, han revisado la comparativa entre el uso del software como FAST, Effects, Aloha. ¿Pueden comentar la diferencia de criterio y de resultados identificados? Bueno, la verdad esto va a depender del tipo de instalación o de las condiciones que se manejan. Hemos encontrado muchas variaciones. Sin embargo, lo importante siempre creo que ha sido considerar los software más reconocidos a nivel mundial, que son patrocinados incluso o que tienen o que sus ecuaciones son modificadas a través de los análisis de campo o los experimentos en el campo que desarrollan para poder hacer los ajustes a las ecuaciones termodinámicas, etcétera, y cualquier otro factor que pudiera afectar las consecuencias. Si no hemos encontrado con eso en el FAS, con el FAS y el Canary, hay algunos compuestos que se favorecen con las simulaciones en el FAS y otros compuestos que es más fácil o quizás es más acertado desarrollarlo dentro del Canary. Cada uno tiene sus diferencias, pero creo que al final son software que te permiten asentar un proceso o una toma de decisión sobre un análisis que está respaldado pues, por estudios termodinámicos, estudios de campo, etc.
Bueno, señores, creo que eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su participación. El próximo viernes vamos a tener un webinar sobre las claves del éxito en los estudios ASOP. Recuerden que este mes estaremos hablando sobre análisis de peligros y riesgos de proceso. Gracias a todos, gracias Francisco, saludos, Euclides, muchas gracias, mucha gente conocida. Gracias por su paciencia y por su atención y esperemos que esto haya sido de verdad de provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias y feliz día a todos.